כשהלב בוחר רק אלוקים, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה. שמע, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. כשהלב בוכה הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקיו קורא על סף תהום. שמע ישראל אלוקיי, אתה כל יכול, נתת לי את חיי, בעיניי דמעה, הלב בוכה בשקט, כשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני לבד, חזק אותי אלוקיי, עשה שלא אחד. הכאב גדול ואין לאן לברוח, עשה שיגמר כי לא נותר בי כוח. Gloria al Señor, bendiciones a todos en esta noche. Damos gracias al Señor. Mis hermanos, en esta noche estamos nuevamente con el hermano Omar desde Colombia. Damos gracias a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Hermano Omar, bendiciones, adelante. Bendiciones, hermanita Yanira, Dios le guarde. Gloria al Señor. ¿Me escuchan? Amén, amén. Aló. Le escuchamos. Hermanos, gloria sea a Dios por todos los beneficios que nos ha regalado, por las bendiciones a cada momento que Él nos regala. El tema de hoy es la apostasía. Es un tema muy espinoso, en donde nosotros tenemos que darnos cuenta en qué mundo cristiano es en el que estamos caminando. Vamos a orar, vamos a honrar al Señor Jesucristo. Le damos gracias, Padre Santo, en esta noche preciosa. Te honramos y te glorificamos, Señor Jesucristo, porque tú eres grande, porque tú eres hermoso, porque tú eres único y victorioso. Señor Jesucristo, gracias por la salud de mis hermanos en todo el mundo. Glorifícate en cada uno de ellos, porque tú llevaste las enfermedades en tu cuerpo, Padre Santo, y te pedimos que cada hermano esté libre de toda enfermedad, oh Dios glorioso, que es lo más importante para el cuerpo físico y también para la vida espiritual. La salud es muy importante, mis hermanos. Gloria sea a Dios. Que el bien, que el poder y que la misericordia de nuestro Dios sea con todos nosotros. Hoy vamos a hablar de la apostasía, mis hermanos. ¿Y qué es la apostasía? Pues la apostasía, esta palabra
trata en dos términos, ¿sí? Que es apo, que significa fuera de, y estasis, que significa colocarse. Entonces, mis hermanos, literalmente el término denota la idea de apartarse o excluirse de algo en lo que se estuvo involucrado alguna vez. En términos escriturales, es el abandono de la fe en Jesucristo. Esa es la apostasía en términos escriturales. En términos prácticos, el apóstata reniega contra la doctrina fundamental, mis hermanos, que ha recibido. El creer en Jesús y el sacrificio perfecto que Él hizo y suficiente, y es el abandono de la fe, que implica no solo desconocer a Cristo, sino que a través de esto desconoce sus enseñanzas y mandamientos. O sea que es ir en contra de la palabra del Señor. Y en un sentido netamente religioso se considera apostasía el abandono de una doctrina religiosa, en particular y generalmente para seguir una enseñanza contraria a la que se está siguiendo. Sí, mis hermanos, y de todas maneras nosotros tenemos que caer en la cuenta de que la iglesia primitiva fue la que fundó ese verdadero don de no ser apóstatas. Entonces hay unas causas principales de la apostasía, y yo quiero que mis hermanos, como ya es costumbre, tomemos lápiz y papel, porque de eso se trata, hermanos. Nosotros debemos siempre tener la Biblia a la mano, tener los cuadernos a la mano, una agenda para anotar, porque de eso se trata, mis hermanos. Nosotros no vamos a un colegio, a una escuela sin libros, ¿sí? Sin cuadernos. Entonces es importante que tengamos la Biblia a la mano. Entonces una de las causas principales, mis hermanos, de la apostasía es la incredulidad. Ahí en Hebreos 3:19 dice que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ahí en Hebreos 3:12. Y en varias ocasiones el pueblo de Israel cayó en apostasía al no, a no estar en los caminos del Señor. En Hebreos 10:3 y en Hebreos 3:11, para que mis hermanos busquen, para no quedarnos aquí porque es que el tema es muy extenso. Entonces hay otra causa de la apostasía que es influencia de espíritus engañadores. Para que mis hermanos vayan anotando en sus agendas, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar conscientes en qué iglesia es la que estamos asistiendo. Porque las iglesias modernas que nosotros vemos es algo terrible, es una vergüenza que nosotros estemos mirando lo que sucede hoy en día en las iglesias modernas, que es solo baile mundano, no duran todo el tiempo, toda la hora o las 2 horas en baile, en cánticos, pero no se escucha un mensaje, mis hermanos. Entonces, ¿qué mandó el Señor Jesucristo? Leer las Escrituras, mis hermanos, ¿sí? En Primera de Tesalonicenses 2, mis hermanos, aquí se habla, es donde está escrito únicamente la palabra apostasía. Primera de Tesalonicenses 2, dice la Escritura desde el verso 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de la gran oposición.
porque nuestra exhortación no procedió del error, ni de la impureza, ni por el engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba los corazones. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando predicamos, no queremos predicar cosas que a las demás personas les gusten, sino como está escrito en el Evangelio, mis hermanos. Como está escrita en la palabra de Dios, de esa misma manera predicamos. ¿Es dura la palabra? Bueno, es la palabra de Dios. Entonces con nosotros pues no deben, mis hermanos, de colocarse bravos o en una oposición, porque la palabra es clara y por eso la palabra la deben leer ustedes, mis hermanos, no solo que el pastor única y exclusivamente sea el que lea la palabra, el que diga el mensaje y los hermanos digan muy bonito, pero no abren las escrituras, porque ustedes, mis hermanos, tienen que también colocar de su parte para que el Señor también los bendiga, mis hermanos. Es importante que ustedes mismos actúen, no solo dejarle todo al pastor. Hay otra causa de la apostasía, que es los falsos maestros, mis hermanos, allá en Hechos 20, del 29 al 30. Si quieren buscar, mis hermanos, por favor, vamos a hacerlo, porque de eso se trata. Tenemos es que estudiar paso a paso de qué tratan todos estos temas, y también quería hacerles saber que la apostasía, los falsos maestros y el anticristo está íntimamente relacionado a esos temas. La apostasía, los falsos maestros y el anticristo. Entonces, aquí donde dice falsos maestros, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, mis hermanos, debemos darnos cuenta que la apostasía en este tiempo moderno es una vergüenza espiritual terrible, mis hermanos, porque le estamos haciendo como una honra al maligno, haciendo reggaetón cristiano, haciendo salsa cristiana, en donde la verdadera música celestial no implica esa clase de cosas que trajeron hoy en día. Es una vergüenza, mis hermanos, que tengamos que ver esto en los pastores modernos que vemos hoy en día. Entonces nosotros tenemos que predicar esta palabra para que mis hermanos entiendan, ¿sí? Porque si no, entonces nos volveríamos a las fábulas, mis hermanos, y eso es terrible, ¿sí? Hay otra causa importante de la apostasía, que son los deseos humanos, porque vendrá, dice la Escritura en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, mis hermanos, y se volverán a las fábulas. Queriendo decir con esto que la verdad de Dios la dejan de un lado para seguir lo que estamos mirando en estos días, en estos tiempos modernos. Este es un capítulo, un tema, el título de la apostasía, pues muy extenso, mis hermanos, porque es que en todos los libros, excepto el de Filemón de pronto, nos habla de la apostasía en todos los libros del Nuevo Testamento y en todas las cartas. ¿Sí? Hay diferentes causas, ¿sí? Entonces, hermanos, este es un tema que nosotros debemos colocarnos, nos sentamos, leemos la Biblia y vamos a comprender qué es lo que nos dice el Señor Jesucristo a raíz de la idolatría. Porque, mis hermanos, a raíz de la idolatría, nosotros nos podemos perder, mis hermanos. Nosotros podemos perdernos a raíz de la idolatría, si nosotros no queremos comprender
esas bendiciones tan grandes. ¿Sí? Entonces son hombres que llegan a las iglesias y son hombres que se levantan de las mismas iglesias, mis hermanos, pero que no son verdaderos creyentes, sino que son hombres impíos que entrarán encubiertamente, mis hermanos, haciendo pedazos al rebaño, desde el pastor para abajo. Entonces, debemos entender que la apostasía es el mal más terrible que pueda hacernos daño a los cristianos en este tiempo moderno. El amor al mundo también es otra causa de la apostasía. Dice, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo y se ha ido a Tesalónica. Ahí en 2 de Timoteo 4:10 lo buscan. Otro tema, otra causa importante de la apostasía es la persecución, porque pues no solo este mundo que se está viviendo tan terrible hace parte de la apostasía, también la persecución es una causa de apostasía. Entonces, ahí en Mateo 24, verso 9 al 10, dice la Escritura: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Hermanos, entendemos que en otros países, aquí estamos en Colombia y le damos la honra y la gloria a Dios que podemos predicar libremente, pero hay otros países donde decapitan a las personas por predicar la palabra y están en unas situaciones duras, y otros tienen que negar la fe de Jesucristo, porque y si no otras personas hacen burla de ellos hasta el punto de que acaban con la vida de ellos. Ellos entonces, por la persecución, tienen que librar esto, pero nosotros no podemos callar, y más estando aquí en Colombia, que es un país, bueno, que tiene muchos defectos, como todos, pero realmente la libertad de cultos. Por eso no podemos callar, mis hermanos, la bendición tan grande que Dios nos da. El cristiano debe asumir que será perseguido, pero la incredulidad que hace que se pueda perder la paciencia también. Entonces, es tremendo, mis hermanos, y quiero dejar en claro que lo más importante, mis hermanos, para que no nos vengan persecuciones, pues eso Dios mismo lo instituyó, es la oración y el ayuno, por supuesto. Mientras su merced esté en ayuno, esté en oración, el maligno no le toca. Y va usted a abrir los ojos y a comprender y a abrir también las Escrituras para que usted entienda. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, y por eso el pueblo fue destruido. Nosotros tenemos que entender muchas cosas. Uno dice, ¿eran culpables los judíos por no haber conocido el camino del Señor? Algunos dirán no. O sea, porque, digamos, como eran ignorantes, entonces uno dirá, no, pues eran ignorantes, ¿qué culpa tienen? Y es la excusa que oímos a menudo, ¿sí? Que nosotros no tenemos conocimiento, que las personas no tienen, entonces que Dios no puede. Pero realmente los judíos, en el caso de muchas personas hoy en día, vemos que la ignorancia de los judíos era deliberada, o sea que ellos entendían el conocimiento, ¿sí? Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como un diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos que enviaba por intermedio del Espíritu Santo. Allá en Zacarías 7:11 lo podemos ver con más detenimiento. Por eso yo les pido a mis hermanos oyentes que en una agendita vayan anotando con un esfero el estudio que se está haciendo.
Entonces, mis hermanos, otra causa importante es la que precisamente estamos hablando, la ignorancia de las Escrituras. La ignorancia de las Escrituras, mis hermanos, porque muchos vamos a calentar un puesto y lo que le diga el pastor, eso está bien, y si lo pone a bailar es una maravilla, y como le habla con palabras dulces, pues entonces las personas confían en ellos, y las ovejas se pierden, mis hermanos. La ignorancia de las Escrituras. Muchos se guían por un dicho o por un refrán, lo que no sé no me puede hacer daño. Lo que no sé no me puede hacer daño, pero la verdad no es esa. Porque a causa de su ignorancia de la voluntad de Dios, el pueblo de Israel se entregó a la idolatría. Entonces sí le hizo daño. Sí hizo daño. No, que porque yo no sé, entonces lo que venga no me hace daño. Entonces, por la ignorancia de las Escrituras, el pueblo fue destruido. Y más tarde este mismo pecado le llevaría a la autodestrucción, la idolatría. Otro punto importante, otra causa, son miles de causas, pero estamos mirando las más importantes, es el confiar en los hombres, mis hermanos. Porque este mundo religioso apóstata se suele, oír. Uno ve comentarios tristes, que por ejemplo dicen, yo sé que mi pastor nunca me diría algo que no fuera la verdad. El predicador tiene que estudiar la palabra, no es responsabilidad mía. Es lo que dicen, hermano. ¿Sí? ¿Cómo que no es responsabilidad tuya, mi hermano? Hay otras personas que dicen, aunque no conozco muy bien las Escrituras, confío en que mi iglesia siempre me guiará por un buen camino. O de pronto dicen, ¿cómo un hombre tan amoroso como es el pastor va a estar equivocado? O cosas así, mis hermanos. Entonces por eso vuelvo, insisto y soy reiterativo, para que mis hermanos tomen la palabra de Dios y la lean. Y si un pastor está dando una predicación acerca de cualquier tema, pues su merced abre las Escrituras y constata a ver si lo que está diciendo el pastor es cierto o es una blasfemia. Entonces a veces dejan que otros averigüen por ellos, mis hermanos, y de esta manera son fácilmente llevados por todo viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En Efesios 4:14 está esta palabra. Entonces, mis hermanos, debemos entender que si nosotros nos dejamos llevar por todo viento de doctrina y no tomamos las Escrituras y las leemos, pues vamos a caer en apostasía, mis hermanos, porque nos vamos a dejar llevar por lo que digan los demás, mis hermanos. Es terrible lo que estamos mirando, ¿sí? Entonces uno no puede callar. Ahora, el dejarse llevar por los sentimientos es otra causa, ¿sí? A tales personas a veces se dejan llevar por lo que otro diga, y como digo, no toman la herramienta poderosa que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, ¿sí? Para que le nutra espiritualmente y pueda salir adelante, ¿sí? Hay muchas causas, mis hermanos. De todas maneras, el Señor nos insta a muchas cosas. Hay algunos ejemplos de apostasía bíblica, o sea, en los tiempos del Antiguo Testamento, algunas manifestaciones de la apostasía de Israel. Ahí se pueden encontrar en ese episodio del becerro de oro que fue adorado en el desierto después de que pasaron el Jordán, y también la adoración a otros dioses después de la muerte de Josué,
¿sí? Ahí en Josué 2, del 10 al 12. Y durante los mandatos también de otros reyes hubo también apostasía. Entonces, en tiempos de Jesús, algunos discípulos se arrepintieron del camino que habían iniciado junto al Maestro. Entonces, mis hermanos, debemos entender muchas cosas. Muchas cosas debemos entender. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Aló. Sea bendito el nombre de Cristo. Aló, ¿me escuchan? Siga haciendo, Hermana continúe. Ah, bueno, hermana Yanira. La apostasía como señal, pues Jesucristo mismo señala la apostasía como señal de los últimos tiempos. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24, verso 3 en adelante. Y el apóstol Pablo también lo señala como condición especial del tiempo postrero. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1, ahí ustedes lo pueden encontrar con mucha calma y ustedes mismos hacen un recuento de este estudio, meditan en la palabra de Dios con mucha calma, con mucha tranquilidad, para que el Espíritu Santo penetre en los corazones de cada uno de mis hermanos. Y en segunda de Tesalonicenses 2:3, que dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿No vendrá quién, mis hermanos? Pues la segunda venida de Cristo. Por eso dice ahí, nadie os engañe. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá el Señor Jesucristo a llevarse su iglesia sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso decía anteriormente que los falsos maestros, el anticristo y la apostasía están íntimamente ligados. También debe saber esto, dice la Escritura, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, mis hermanos, que eso hoy en día lo estamos viendo en todas partes, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Oh, gloria a Dios. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la Escritura, en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Entonces, mis hermanos, lo más importante para nosotros es orar, arrodillarse delante de Dios y decirle, Señor, muéstrame tu bendición, muéstrame cuál es la iglesia a que yo debo asistir para que no me corrompan con todo lo que estamos viendo. Sí, mis hermanos, porque es tremendo lo que se ve. Entonces, ¿cómo reconocerlos a esas personas? Judas también señala la aparición de estos hombres, llamándoles burladores, causantes de divisiones.